Venimos chapeando. Chapeando bajito. Bárbara Betancourt. Desde Cuba y para el mundo, para que no le hagan cuento. Soy Rainier Eduardo, me sumo al análisis. Y Arlene Rodríguez de Rivet. Venimos chapeando bajito, para que ninguna fake news se cuele. A enseñarte la verdad, para que nadie te confunda. Hola, buenísimos días. Estamos chapeando ya este jueves 24 de marzo del 2022. Un saludo a toda la audiencia de Rebelde y buenísimos días, Rainier Eduardo. Buenos días, Arlene. Bárbara Betancourt. Buenos días, vengo dándolo todo. ¿Cómo amanece el post cumpleaños? Bueno, bien, realmente muy feliz, muy agradecida, realmente los mensajes que recibí fueron absolutamente conmovedores y me hicieron sentir muy feliz, muy querida realmente. Bueno, espero que todavía haya algún bombón por ahí para compartir. Bueno, donde lo dejamos lo retomamos. Yo quiero decir, me refiero a los análisis del martes. Sugiero volver con el reportaje especial de Zenaida Costales. Perdón a la audiencia si reiteramos, pero en este tema es preciso reiterar. Y volvemos con un fragmento que seleccionó Rainier, que a mí me parece importante para luego volver al análisis. Numerosos testigos relataron los hechos. Esas personas venían agresivas porque venían tirando piedras. Y a varios compañeros de nosotros allí le dieron pedra. Y entonces ya... ¿En algún momento ustedes intentaron persuadir a esas personas para que desistieran de su actuar? Sí, ese fue el primer momento que tratamos de persuadir, pero no pudimos. No se pudo porque venían agresivos tirándonos piedras y todo. O sea, desde que las personas venían avanzando, venían tirando piedras. Y venían tirando piedras. ¿Lograron pasar por el cordón del cual sí. usted formaba parte? Sí. ¿Hacia dónde se dirigían esas personas? Bueno, se dirigían hacia casa, hacia octubre. ¿Qué hizo usted después que esas personas pasaron por el cordón? Bueno, ya tuvimos que irnos de ahí del cordón y entonces nos dieron la misión que teníamos que seguir para acá, para octubre, hasta que llegamos allí a Toyo. Ya, ahí yo llegué hasta Toyo ahí, hasta el sector de Toyo ahí, ya. Cuando usted llegó a Toyo, ¿ya las personas se encontraban en ese lugar? Sí, estaban ya llegando ahí a Toyo ahí, cuando nosotros llegamos. ¿Qué situación usted se encontró cuando llegó ahí a Toyo? Bueno, cuando yo llegué a Toyo, yo estaba al frente ahí, a un costado del sector de la PNR ahí de Toyo ahí, y en ese momento viraron un carro patrullero de octubre, y ya viraron el carro, y cuando vieron el carro, dos ciudadanos cogen y van hasta donde hay un cesto de basura, viran el cesto de basura y se trepan arriba del carro patrullero con el cesto de basura y empiezan a bailar ahí. ¿Gritaban alguna consigna a estas personas? Sí, gritaban, lo digo. Sí. El Ministerio Fiscal interroga a los testigos y con el relato vuelven las imágenes violentas de ese día que corroboran lo que el testigo ha explicado. ¡Fuera, viramos, venga! Violencia, desgarramientos, desorden, lesiones, desacatos, atentados, es como dijera en su declaración el jefe del carro de la policía, número 162, uno de los volcados y saqueado en la calzada del 10 de octubre, muy cerca de la barriada de Toyo. El cielo estaba nublado de piedras. Después que logró rescatar a estos oficiales, llegó a montar su vehículo, montarse nuevamente en su vehículo. No tuve tiempo de montarme el vehículo. ¿Por qué razón? Porque ya estaban todos arriba de nosotros tirándonos piedras. Tirando piedras, no era para arriba, el cielo no era de piedra lo que había arriba de nosotros. No tuvimos tiempo de montarnos en el carro. Y en relación a su vehículo, ¿qué pasó? Ya el jefe de nosotros llegó y nos logró sacar de ahí para afuera. Y ahí ya nosotros veíamos, estaban mirando el carro, abrieron la puerta. ¿Cómo? Abrieron la puerta del carro, empezaron a sacarle las cosas adentro. Y de ahí lo viraron, de como 5. Le hicieron así por un costado y lo viraron. ¿Qué más hicieron? Ya y le tiraban piedras y desbaratando el carro. Usted refiere que sacaban pertenencias al interior del vehículo. ¿Recuerda usted que sacaron del vehículo? Ya cogieron la planta
el parlante. ¿Cuál es su traído todo? Ya el dinero que había en la guantera abajo, el teléfono de mi ¿A quién pertenecía ese dinero? A mí. ¿De dónde provenía ese dinero? Del salario, ¿Qué cantidad de dinero era? 8.000 pesos. ¿Dónde usted tenía ese dinero? Lo tenía en una vida nylon, lo envolví y lo puse ahí porque tenía pensado comprar un teléfono. ¿Logró usted recuperar ese dinero? No. ¿Cómo se sintió en el momento que usted estaba rescatando a sus compañeros y que usted estaba siendo agredido por varias personas? Bueno, mal, me sentí mal porque estaban agrediendo a los compañeros y buscando, me sentí con miedo. En ese momento me sentí con miedo. ¿Cuántas personas aproximadamente realizaban esta acción? Bastante. Fueron bastante. Son policías, no superhombres. Estaban en el cumplimiento de su deber y fueron atacados por ciudadanos violentos quienes obviaron el lógico respeto, la autoridad, y se atrevieron abiertamente a saquear, robar en medio de una situación convulsa, extrema. Bueno, reiteramos, este es el juicio que tuvo lugar en 10 de octubre y que tiene que ver con los delitos de aquel 11 de julio, tanto en la esquina de Toyo como en La Guinera. Reiterando, esto es un reportaje especial que realizó Zenaida Costales en el tribunal a donde tuvo acceso. Reinier, tú habías dicho, vamos a volver sobre este tema. Claro, Lynn, hay que volver sobre este tema porque la campaña enemiga que está teniendo lugar en este minuto va en escalada. Ahora mismo lo comentábamos tú y yo. Ayer, por ejemplo, aparecía en el diario El País de España un pomposo artículo de Mauricio Vicent, prácticamente incluso con un titular a nivel de portada. A nivel de portada, incluso también del propio diario, tergiversando la situación en torno a los juicios, manipulando la situación en torno a los juicios. Entonces es muy importante retomar esos sonidos, como el que acabamos de escuchar, reportajes como el de Zenaida Costales. Es importante retomar las imágenes violentas del 11 y el 12 de julio que ocurrieron, para no olvidar la violencia de aquellos 2 días. La situación que vivíamos entonces, se armó una tormenta perfecta, término que no es mío, término que es de los ideólogos de la contrarrevolución, la tormenta perfecta. ¿Qué cosa era la tormenta perfecta? Bueno, la situación que vivíamos de la pandemia en julio. Recordemos que julio y agosto de 2021 ocurrió el pico pandémico más grande que tuvo Cuba. En ese contexto nos empezamos a quedar sin oxígeno porque salió de circulación la planta de oxígeno del país que abastece a todo el país y empezó a escasear el oxígeno en diferentes lugares. El tema del combustible. El tema del combustible. Que llevó a los apagones. Las plantas eléctricas que debido a la pandemia, las restricciones del bloqueo, debido a la poca entrada de divisas al país, porque el turismo cerró desde el año 2020, no se habían podido dar las reparaciones que le tocaban a las plantas eléctricas en el país y empezaron a ocurrir apagones. Y todo eso dio al traste con lo que los ideólogos de la contrarrevolución llamaban la tormenta perfecta, que era un pasto seco, por decirlo, por buscar alguna especie de metáfora, y encender ese pasto seco para dar al traste con la revolución. Eso fue el 11 de julio en Cuba, que se vino preparando desde el 23 de junio, desde apenas 15 días antes, cuando se empezó a correr la campaña SOS Cuba, supuestamente en solidaridad con la situación que estaba pasando en Matanza con la COVID. Recordemos que Matanza tuvo la situación más compleja de la COVID en Cuba el año pasado, específicamente en el mes de julio. Y después que Matanza logró salir y superar esa situación de la COVID, nadie se acordó de Matanza. Los que promovían la campaña preocupados por Matanza, más nunca hablaron de Matanza, más nunca, jamás en la vida se han vuelto a acordar de Matanza. Entonces hay que recordar eso, porque lo que pasó el 11 y el 12 de julio no fue una acción fortuita, no fue una acción producto de una espontaneidad total como se intenta hacer ver. No negamos de que hubo muchas personas que salieron producto de la incomodidad acumulada, de carencias, de situaciones económicas que existen en el país, porque además el bloqueo es eso. El bloqueo está planteado contra Cuba para provocar en la gente reacciones de este tipo, reacciones naturales de este tipo. Entonces la gente salió reaccionando, aunque no salió diciendo abajo el bloqueo, salió reaccionando como una reacción propia de las medidas de asfixia a la que está sometiendo el bloqueo.
Entonces, eso fue el 11 y el 12 de julio. Y estos hechos violentos no se pueden olvidar. Fíjate, y estamos hablando de un hecho controlado. Yo cada vez que veo imágenes de lo que está pasando en Ucrania después del 2014, donde se provocaron también acciones de este tipo que terminaron en la instauración de gobiernos represores de cualquier disidencia, Exacto. pero que quemaron viva gente dentro de los sindicatos, por ejemplo. Es decir, nosotros estamos hablando de lo que no pasó, pero esas imágenes desembocaban en lo que ha pasado en otros lugares. En lo que ha pasado. Entonces, muy rápido, para darle paso a Babi, ahora se intenta hacer lo mismo. Se intenta construir una nueva pradera seca sobre la base de situaciones que realmente tenemos. Tenemos una situación compleja en el país en este minuto. Económica, con los combustibles, lo estamos viviendo en estos días. Y por primera vez no es el único país que lo tiene. Exactamente, la guerra, la situación de conflicto que existe en Europa en estos minutos con el conflicto en Ucrania ha acrecentado las dificultades a nivel mundial de todo tipo, no solo de combustible, sino hasta de alimentación. Otras materias primas de otras. Exactamente, entonces Cuba no escapa de eso. Y a eso le añades el tema migratorio, Arlene. Como, y al tema migratorio yo le quiero añadir un elemento y ya le doy paso a Babi. El cinismo, el descaro de la embajada de los Estados Unidos en La Habana. Llevan días anunciándole al potencial migrante cubano, las personas que quieren reunificarse con su gente en los Estados Unidos, todas estas cuestiones que van a abrir, no acaban de abrir. Y lo que hacen es cerrar más y no aflojan nada. Y tienen el descaro, la desfachatez, el cinismo. No encuentro qué adjetivo más utilizar contra ellos, de publicar mensajes en Twitter diciendo a la gente de que no opten por la inmigración irregular, no opten por otro tipo de migración y que esperen a que les den a hacerlos por las vías legales. Señor, ¿por qué vías legales lo van a hacer si ustedes están incumpliendo los acuerdos migratorios con Cuba suscritos hace varias décadas ya, de otorgar hasta 20,000 visas a los cubanos? Llevan años descaradamente incumpliendo esos acuerdos migratorios. Todo el mundo sabe que eso es para ponerle presión a la boya, Babi. Mira, yo quería, antes de hacer referencia a este tema migratorio, que es muy recurrente en la historia de las no relaciones entre Cuba y Estados Unidos, yo quería hacer referencia a que esas imágenes de grosería, de tiradera de piedra, de volcar carros, no fue lo más violento que ocurrió. Hubo situaciones para determinadas personas. Yo me puedo imaginar lo que puede haber ocurrido en aquella unidad de la policía de La Guainera, cuando fue cercada, cuando la gente tenía muy malas intenciones. Es decir, yo creo que la violencia a lo mejor expresa físicamente cuando tú ves que viraron un carro, que se encaramaron, que los desbarataron, que puede dar una idea del nivel, pero hay otra violencia un poco más sorda y que a lo mejor no era tan espectacular como un carro virado, pero era incluso más peligrosa para las personas que hubieran estado cercadas en ese momento, y las intenciones de la gente era llevarse a hacerse con las armas. ¿Y qué va a pasar después? Que una turba enardecida tenga las armas. Saquemos esa cuenta. Era lo que quería apuntar de lo que aconteció este día y ahora están tratando de desdibujar. Lo otro que tiene que ver con el tema migratorio, es el que se ha mantenido a lo largo de todo este tiempo después del triunfo de la revolución. Y en el caso de Cuba, como lo hicieron en su momento con los países socialistas, siempre ha sido muy manipulado, siempre han contado con que una parte de ese potencial emigrado podrían convertirlo en un opositor que actuara contra Cuba. Eso fue la matriz de el carácter politizado de la migración cubana, que entonces, la gente decía, yo lo que me voy, como ha sucedido en los últimos años, por motivos económicos, que ellos tratan de todas maneras, a la larga, de convertir en un exiliado político, aunque se haya ido con visa por el pasaporte, pueda venir a Cuba, y ellos le siguen diciendo que es el exilio político, y lo cierto es que es una categoría que han inventado muy a su favor. Cuba no es ni por mucho el país que más emigra hacia Estados Unidos, que más emigrantes aporta a la corriente migratoria que ha existido a lo largo de los siglos, desde los polos menos favorecidos hacia los centros donde hay una supuesto florecimiento económico. Todo el mundo va para Estados Unidos soñando con el American Way of Life, mamá, papá, el carro o picot, el fin de semana en algún lugar, el perrito y la casa bien adornadita. Ese es el sueño, la clase media, de casi todo el mundo que emigra para Estados Unidos o para otro centro de poder. ¿Qué es lo que pasa?
que lo ha convertido, como ya se venía diciendo, en un elemento más de presión contra Cuba. El hecho de no otorgar las visas es mantener gente descontenta porque se quiere ir o porque quiere ir a visitar o porque hace muchos años que no ve a la familia o hace mucho tiempo que tenían que haberse reunificado. Yo en este momento que hubo de tensión ante la Embajada de Panamá con la decisión soberana que tomaron de que tienen que solicitar de poner visa visa ahora para el tránsito, había una familia, una muchacha que estaba diciendo que esperaba desde hacía 5 años la entrevista en Guyana, a donde la han mandado esos que ahora se dicen preocupados y que están diciendo ahora, robándose el protagonismo de lo que viene exigiendo la comunidad cubana que protesta todos los fines de mes porque se levantan estas restricciones para unirse con ellos. Ahora quieren decir que ellos llevan mucho tiempo diciéndole a Biden que cumpla y que levante estas restricciones y que permita que se reanuden los trámites para la emigración y la reunificación familiar. Es mentira, lo utilizaron, lo obligaron. Cada vez que ha habido un intento de un acercamiento lógico para el cumplimiento mínimo de las relaciones migratorias, lo mínimo que dejó en pie la administración Trump, ellos lo han impedido. Y entonces, ¿cómo van a salir si no es ilegal, si tienen prohibido lo legal? No, irrita mucho. Irrita mucho, por supuesto. Yo decía, ese post de Reinier en Facebook, donde lo dice, pero es terrible que esta gente no dan visa, que cierran todas las puertas, que se la pasan anunciando algo que no acaba de ocurrir y que le digan a la gente, ustedes tienen que escoger la vía legal. Bueno, yo me imagino que la gente que migra no lee eso porque si no es para que de verdad salieran a protestar. La manifestación fuera frente a su Exacto. Ahora, yo creo, hay algo que me gustaría acotar también. Reinier citaba el artículo a toda página del periódico El País, la crónica de Mauricio Vicen sobre los juicios de Toyo y La Guinera. Algo que un juicio en Cuba de un local, un juicio que tiene que ver con el país, por supuesto, pero que es muy local, a nivel de titular en portada del periódico El País. Yo siempre he dicho que si bien las plataformas en el universo digital han sido los que han llevado la voz cantante, hay una prensa oficial, una prensa, digamos, medios muy reconocidos y prestigiosos que han sido muy entusiastas, acompañantes de toda esta campaña. En un país como España, que ahora mismo está ardiendo literalmente con el tema del conflicto, que hay manifestaciones de los campesinos, se han echado a las calles. Exacto, un montón de cosas. Ahora resulta que lo que les preocupa, pero bueno, vamos a creer que sí, que nuestra metrópoli, nuestra ex metrópoli, siempre se ha preocupado por sus ex colonias y no acaba de entender algunas en qué consiste la verdadera independencia. Pero llamo la atención sobre la fake news que no podemos enseñar por aquí. Discúlpame, que las banderas. Las banderas. Ajá, eso es lo que digo. La foto que utilizaron ni siquiera es de Cuba y pone que es un desfile, evidentemente, una marcha de respaldo a Cuba llena de banderas cubanas, bueno, y la ponen si como no conociera este país donde vive hace tantísimos años. No, Mauricio te va a decir, esa fue la redacción Arlene, como me decía, esa es la redacción Arlene, la que pone la foto. Disculpa, Marlene, ponen la foto en el periódico con varias banderas cubanas como si hubieran sido las manifestaciones. Exacto. Como si hubiera sido la gente que salió a la calle a manifestarse contra la revolución el 11 de julio. Hay unos testimonios que están poniendo ahora, unos cortos que está poniendo de Portico, de Manuel Porto. Excelente ayer. Excelente en la televisión. Y el otro día entrevistaba a una muchacha que era muy gráfico lo que ella decía que pasaba el 11 de julio. Los que tenían la bandera cubana eran los buenos, eran los revolucionarios. Sí. Los que no tenían bandera eran precisamente todos estos lumpen que incluso los atacaron a ellos por tener bandera, porque la bandera tenía un simbolismo tremendo en la gente que salió a la calle a defender la revolución. Creo que hay una sola imagen de vándalos con bandera, que es aquellos que bailaban encima de un carro patrullero. O con bandera americana, muchos. Muchos con bandera americana. Ahora, para terminar, señores, atención, porque el audio está bastante bajo. Anoche, en el Guerrero cubano,
se pusieron algunos sonidos, el Frank Calzón, famosísimo para la generación de Babi mío. Hicimos muchas mesas redondas recordando quién es este señor. Yo lidié muchísimo con él en Ginebra. Exacto, de los que ha vivido históricamente de la guerra contra Cuba, de la llamada industria de la contrarrevolución. Bueno, pues Frank Calzón se dedica ahora a llamar por teléfono a las personas y decirle que el paro nacional va. Y bueno, imposible reproducir aquí por la cantidad de respuestas fuertes que le da a la gente con malas palabras. Lo que usted haría si alguien le llama a su casa y le dice, oye, el paro nacional va, un tipo que está viviendo de la industria de la contrarrevolución hace 60 años y que le esté diciendo a usted que levante, que haga manifestaciones. Este es un terrorista. Frank Calzón, no estamos hablando de un... Ese es que habló de armar tiene a la un prontuario. Ese es que decía de armar a la oposición. Exacto, el de dar armas, el que sugería que Estados Unidos mande armas para armar a la oposición. No, muy rápido. Estas llamadas forman parte de lo que acabamos de decir, los intentos de volver a formar otras acciones de disturbio y desestabilización en el país similar a las del 11 de... Y así no importa caer en el ridículo. Yo llamo la atención, traten de escuchar, porque este señor en una de las muchas llamadas, ya les digo que no reproducimos por la cantidad de respuestas fuertes que le dio la gente, impublicables aquí a esta hora, hay un momento en que coge el teléfono un niño. Escuchen cómo terminó este diálogo, que no sé si sirve para tragedia o para comedia, pero realmente hizo el ridículo absoluto Frank Calzón frente a un niño cubano. Oye. ¿Quién es? Oye. ¿Quién? ¿Llama a tu papá o a tu mamá? Mi papá ni mi mamá. Ah, bueno, pues dile a tu papá o a tu mamá cuando venga que el paro nacional va. Dile solo así. El paro nacional va. ¿Ok? Bueno, que Dios te bendiga. ¿Qué? El paro nacional va. ¿Qué paro mal va? Así mismo. Ok, bueno, gracias. Yo se lo oí. Estando mal, yo se lo oí. Ok. Bueno, ¿qué Palomar va? Mira, yo me he reído tanto anoche. ¿El Palomar qué? Porque este señor, en su afán de meter baza, como dice Reinier, de ponerle la chispa a la pradera, de incendiar la pradera, cae en un ridículo y no ponemos, honestamente, ahí hubo personas, hay una señora que dice, pero me están llamando de fuera para decirme que qué, y ahí se lanzan unas palabras que realmente no podemos poner. Están desesperados. No, que era la respuesta merecida. Sí. Bueno, Babi, así terminamos. Yo creo que nos reímos ahora porque realmente, como dicen los viejos, la sangre no llegó al río. Pero aquí había el plan por parte de algunos, que no quiere decir todo. Tenía las peores intenciones. Las peores intenciones. Y otra historia se estaría contando hoy si no salen los revolucionarios a la calle, llamados o no por la dirección del país. Como decía el muchacho que se entrevistó ayer, yo salí antes de que convocara el presidente a los revolucionarios, yo salí antes porque a mí me parece que esta no es solución para ninguno de nuestros problemas, y reconoce todos los problemas que tiene la sociedad cubana hoy, los que tenemos acumulados y los que vienen los que nos han provocado. Exacto, los que vienen del intento de incendiar la pradera hace 63 años. Gracias a toda nuestra audiencia. Volvemos el próximo martes, seguiremos chapeando. Muy buenos días.